Bienvenidos hermanos a este encuentro con la palabra de Dios, y ahora la primera lectura está tomada de Isaías capítulo 1. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora con el Salmo 49 respondemos: muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Y ahora, queridos hermanos, recibamos el Evangelio, la palabra del Señor, tomada de San Mateo, capítulo 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y ahora le pedimos al Espíritu Santo para que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Manda tu luz desde el cielo
Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, estamos en la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y en la primera lectura, el Señor nos dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Aprendan a hacer el bien. Pues en este tiempo no está caracterizado solo evitar el mal, evitar el pecado. Tenemos que aprender a hacer el bien, porque tú has sido creado para dar frutos buenos. No solo para evitar el mal, sino para hacer que fructifique, es decir, ser instrumento de nuestro Señor en favor de todos los cercanos a ti. Dice en la primera lectura, oigan la palabra del Señor. Oigan la palabra del Señor, porque al escuchar la palabra nos damos cuenta lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros no escuchamos la palabra, entonces quedamos sin dirección. Pero en cambio, cuando escuchas la palabra, sabes lo que el Señor te está pidiendo. Por eso les animo para que siempre escuchemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios destruye la fuerza del mal. La palabra de Dios rompe las cadenas. La palabra de Dios libera tu vida, libera tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es la salvación, es la luz para nuestros pasos. Por eso el profeta comienza a decir, oigan la palabra del Señor. Y se lo dice a los príncipes de Sodoma. Todos sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Que Dios nos libre de tener ese comportamiento de Sodoma y Gomorra, que no oyeron la palabra del Señor, que no atendieron la enseñanza de nuestro Dios. Hoy es oportuno para pedirle al Señor que nos conceda un corazón dócil, un corazón que atienda su palabra, su voluntad, de manera que nuestra vida sea siempre un continuo mejoramiento, un continuo adelantar en la voluntad de nuestro Señor. Dice la primera lectura, levántense y purifíquense. El pecado te destrona, el pecado te tira al suelo. Y el Señor dice en su palabra, levántense y purifíquense. Es decir, dejar el pecado y pedirle perdón al Señor. Y como católicos, pues tenemos la gran bendición de tener el sacramento de la confesión. Tener el sacramento que nos permite purificarnos. Para nosotros ha de ser no solamente algo que debemos aprovechar, sino también algo que debemos agradecérselo siempre al Señor por habernos dado el sacramento de la purificación. Aparten de mi vista sus malas acciones, dice la primera lectura. Pensemos en lo malo que hacemos en la vida, en el examen de conciencia en la noche o durante el día. Pensemos en aquello que tenemos que ir evitando poco a poco. Ciertamente uno no se convierte de la noche a la mañana, pero tenemos que ir revisando. Por eso dice, aprendan a hacer el bien, dejen de hacer el mal. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Porque cuando hacemos el mal, entonces no podemos hacer el bien. Es decir, o haces bien o haces mal. Por eso el Señor dice, dejen de hacer el mal,
y aprendan a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido. Busquen la justicia. Pensemos si estamos haciendo injusticia a alguna persona de las que están cerca de nosotros. Y el Señor ahora dice en su palabra, dejen de hacer el mal. Dice, defiendan el derecho del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Una gran promesa que ahora recibimos de nuestro Señor. No hay pecado que no tenga perdón. No hay pecado que no tenga purificación. Todos los pecados pueden ser perdonados. Si me está escuchando alguna persona que ha tenido la mala experiencia de abortar, vuélvase al Señor, arrepiéntase de corazón, busque a un sacerdote, vaya y confiésese y levántese una vez más. El Señor dice, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Si usted tiene un odio, un rencor, un resentimiento que todavía no ha superado, pídale al Señor esa fortaleza para dejar el mal camino, el camino de la venganza. Y dice el Señor en su palabra, quedarán blancos como la nieve, quedarán blancos como la nieve. Y luego también dice, aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos promete una nueva vida, pero también antes de esa nueva vida está la voluntad de cada persona. Está tu voluntad, está mi voluntad, está el propósito firme de tener una vida nueva, el propósito firme de emprender algo diferente en nuestro diario vivir. Porque Dios conoce todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas, todo lo que tú anhelas. Dios lo sabe. Dios conoce lo que hay en tu corazón. A la Virgen Santísima le pedimos que nos dé un corazón dispuesto cada día más generoso a la voluntad de Dios, porque nunca es suficiente lo que podamos hacer en el camino de la conversión. Siempre vamos a tener de qué convertirnos, siempre vamos a tener en nuestra vida algo que ir cambiando día a día. Por eso ahora le pedimos al Señor con el Salmo 49 que nos muestre el camino de la salvación, que nos ayude a ser buenos, que nos ayude a hacer el bien. El Señor dice con el Salmo 49, no voy a reclamarte sacrificio, dice el Señor, porque siempre están ante mí tus holocaustos, pero no aceptaré el becerro de tu casa, ni los cabritos de tus rebaños. El Señor no quiere una espiritualidad meramente externa, quiere que le demos el corazón, no quiere que seamos así como cascarón de huevo, que solo es por encima. El Señor quiere lo más íntimo de nuestro ser, que le amemos, que le sirvamos con un corazón limpio, con una vida diferente, con una vida de santidad. Dice la palabra, ¿por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Esto viene a todos aquellos que hablamos de Dios. Y el Señor dice, ¿por qué citas mis preceptos y echas en saco roto mis mandamientos, mis mandatos? Cada vez que nosotros aconsejamos también esos consejos, también tendríamos que ejecutarlos en nuestra vida, ser ejemplo para los demás. Así que ahora también es un día propicio para humillarnos ante el Señor y decirle, perdónanos, Señor. Como dice en el Evangelio, no hacen lo que ellos dicen. Y la boca proclama algo bueno, pero el hacer de aquella persona contradice lo que la boca expresa. Hoy le pedimos al Señor por las veces que le hemos fallado. Y creo que lo peor de cada persona podría ser negarse a ser pecador, negarse a tener la culpa, querer justificarse. En tantas veces cuando le fallamos al Señor queremos buscar culpables y decimos, sí, pero es que no es tan grave porque yo no tuve la culpa, porque el culpable fue Él, porque la culpable fue ella. Ahora reconozcamos nuestros pecados ante el Señor y poder decirle, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto
y yo tengo que callarme. Que el Señor lo que está reclamando, que hablemos, pero que echemos en saco roto sus mandamientos. Por eso tenemos que cuidar cada día nuestro obrar, para que nuestro obrar siempre sea de acuerdo a lo que creemos, a lo que profesamos. Luego en el Evangelio dice, en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos dicen una cosa y hacen otra. Dicen una cosa y hacen otra. Ser auténticos, ser personas sinceras, personas no de doble vida, sino personas con un solo corazón, con un solo pensamiento, con una sola dirección, que jalemos para un solo lado. Como el Señor dice, elijan a quién van a servir, dice el profeta, si a los dioses falsos o al Dios verdadero, pero no vayan cojeando. ¿Y quién es el que cojea? Como ahora una cosa, mañana otra cosa, y así ir cojeando. Elijan a quién van a servir. También dice Deuteronomio, pongo delante de ti el camino, la bendición y la maldición, tú eliges. Pero no podemos elegir las dos cosas. Pidamos a la Virgen que nos ayude para que cada día podamos elegir el bien, para que no digamos una cosa y hagamos otra. ¿Y a quién no le ha pasado eso? Creo que a la mayoría, a excepción de los soberbios que no quieren aceptar, que en tantas veces han dicho una cosa, pero han hecho otra cosa. Y eso aplica a papá, eso aplica a maestros, eso aplica a sacerdotes, a obispos, al papa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Otra cosa es que queramos aceptar, pero la verdad es esa, que en tantas veces hemos dicho cosas y no hemos hecho eso. Porque somos, como dice nuestra doctrina católica, los integran a la iglesia, los que integramos a la iglesia, estamos en vías de perfección. Todavía no somos perfectos, pero queremos luchar para que, queremos hacer nuestra la voluntad de Dios, queremos ser cada día mejores cristianos, mejores pastores, para que esta palabra fructifique en bien en nuestras vidas. El Señor nos permita cada día ir mejorando y que este tiempo de Cuaresma sea de verdad para nosotros una ancla donde vamos a afianzar nuestra conversión. Este tiempo de Cuaresma que sea tu conversión, que sea mi conversión, de manera que busquemos siempre hacer aquello que agrada a Dios, de manera que lo que dicen nuestros labios también lo profese nuestro obrar, que lo que hace nuestro obrar también lo profesen nuestros labios. Que la Virgen Santísima nos conceda un corazón fuerte, un corazón que elija siempre aquello que agrada a Dios y que amemos cada día su voluntad, sus mandamientos. Dice el Evangelio, ustedes no dejen que los llamen maestro, no dejen que los llamen guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Es decir, en esta tierra no debemos buscar que nos honren, sino más bien honrar el nombre de Dios. No buscar en esta tierra la gloria que no es nuestra, sino que es de Dios. Que en esta vida luchemos para que Dios sea amado, glorificado, conocido. Y el Señor dice, sigue el Evangelio diciendo, que el mayor de entre ustedes que sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, como un acto de humildad ante el Señor, que conoce tu corazón, que conoce tu vida, que conoce mi corazón, que conoce mi vida. Hoy le pedimos perdón y también le pedimos que nos conceda un corazón que le ame, un corazón que le sirva cada día con mayor ímpetu. Que no seamos soberbios, que no pensemos que ya estamos convertidos, que consideremos que siempre hay algo que cambiar. Como decía Madre Teresa, para el que ama no hay pecado venial. Que amemos a Dios con todo el corazón
y que busquemos siempre agradarle con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos permite, mañana continuamos meditando esta palabra que transforma, que hace nueva todas las cosas.